¿Qué tal? Dios les bendiga. Vamos a estar empezando a estudiar este libro de los Hechos de los Apóstoles. Así que les animo a estar leyendo el capítulo 1 para comenzar. Los que tengan Biblia de estudio estén leyendo la introducción del libro, donde explica quién es el autor, la fecha en que se escribió, la geografía, digamos, donde se dan los distintos hechos que se van a estar relatando, ¿sí? En este primer video vamos a estar viendo lo que es la introducción al libro de los Hechos de los Apóstoles y vamos a estar leyendo, que aquí lo tienen ustedes también en el material. ¿Con qué título vamos a estar leyendo o estudiando este libro con el método inductivo? La segunda parte del Evangelio del Reino de Dios. Ya estuvimos viendo con Lucas la primera parte de lo que es el Evangelio del Reino de Dios, las buenas nuevas, las buenas noticias de que el reino de los cielos se ha acercado, y con el libro de los Hechos es la segunda parte de este Evangelio del Reino. Como leemos ahí, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Testigos de qué? ¿De qué es lo que tienen que ser testigos? Jesús preparó el reino de Dios en Israel y mandó a sus discípulos a pregonar al mundo, ¿sí? Luego de resucitar, Él se muestra a sus discípulos. Y así es como que nosotros, cada uno de nosotros a lo largo de los años, este remanente fiel que va quedando de la iglesia, es el que tiene que ser testigo para hasta lo último de la tierra, no solo para los judíos, para todo ser humano, poder llevar este evangelio del reino. Es un mensaje para todo el mundo. Y seguimos leyendo allí más adelante: pero les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para que todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Entonces, esta promesa de parte de Dios es para todos, los que están cerca, los que están lejos. Los apóstoles salieron de Jerusalén y llevaron el Evangelio a todo el mundo, los primeros padres de la iglesia, las persecuciones, y aún hoy seguimos evangelizando. Cada misionero transcultural va llegando a lugares donde todavía no se ha predicado el Evangelio. Entonces esto es lo que nosotros tenemos que tomar conciencia. Para los que tienen el material, seguimos leyendo el material. Los que no, el que puede venir a buscar acceder, si no, me escriben por privado y les estoy pasando de a poquito el material para que lo vayan leyendo también en su casa junto conmigo, ¿sí? El apóstol Pedro se puso delante de la gente a predicar por primera vez. ¿Y qué le dijo? Este es el mensaje para todo el mundo. ¿Me pasé o está bien? A ver. Acá está. Es el mensaje para todo el mundo. No es un mensaje para algunos pocos. Seguimos, ¿sí? Jesús, que había anunciado el Evangelio del Reino en Israel, envió a sus discípulos a pregonar el Evangelio del Reino a todos los extranjeros luego de haber resucitado, ¿sí? El Evangelio fue expandido por todo el mundo. ¿Por medio de qué? De las predicaciones y los fragmentos de los primeros creyentes que habían recibido el Espíritu Santo. ¿Qué son estos fragmentos? Recordemos que el Nuevo Testamento no es que se escribe en cuanto Jesús muere, sino que van despacito escribiendo algunos fragmentos de las predicaciones, de lo que habían escuchado de parte de Jesús, y todo esto se va recompilando. Cuando estudiamos Lucas lo vimos, cómo se va recompilando todo esto, y los diferentes autores de los 4 evangelios toman de allí, sobre todo los evangelios sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas. Entonces de allí, de esos fragmentos, se va predicando. Y estas cartas, estos fragmentos, las cartas de Pablo, las cartas de los apóstoles, que se van enviando de un lugar al otro, son lo que hoy nosotros podemos tener como canon de lo que es el Nuevo Testamento. Entonces, gracias a que estos primeros creyentes recibieron del Espíritu Santo y pudieron transcribir, escribir, hoy nosotros tenemos las enseñanzas. Seguimos leyendo, ¿sí? Nosotros encontramos en el libro de Dios, en este libro,
que Dios anduvo operando por todo el mundo y percibimos la energía y el entusiasmo de los primeros cristianos que predicaron el Evangelio en todas partes del mundo. Pero sabemos que este libro también se trata de los problemas que ellos confrontaban. Por ejemplo, el liderazgo, el dinero, la división de razas, ¿no? El tema racial, la discriminación, la crisis de la teología, porque por un lado tenemos lo que enseñaban los judaizantes, lo que se bajaba de línea, digamos, de lo que es la religión judía, de lo que se enseñaba en el templo, y por otro lado tenemos lo que es las religiones paganas y esa otra teología, digamos, que podía ser aplicada a los gentiles, porque las mismas leyes que tenían los judíos por el simple hecho de ser judíos no implicaba que eso se adapte a todos los creyentes, sino que los creyentes que no eran judíos no tenían los mismos requisitos, si se quiere decir de alguna manera, ¿sí? Necesitaban específicamente tener las mismas observancias, observar todas las leyes y las costumbres que son más que nada para el pueblo judío, ¿sí? Entonces, todas estas cuestiones hacían que haya una división, el choque entre los mismos gobernadores, ¿sí? Los problemas que había entre los gobernadores, por ejemplo, cuando echan a todos de Jerusalén, después vuelven a permitir a los judíos, los echan, después les vuelven a permitir entrar. Todas estas cuestiones políticas también afectan a lo que es la iglesia, lo estudiamos en el libro de Romanos, ¿sí? Los conflictos que se mueven adentro de la iglesia por las cuestiones políticas. Entonces, no hay ninguna parte aburrida en la escritura de este libro. Es un libro muy dinámico, vamos a ver, y también que se trasluce en las otras cartas. Pablo escribe cuando está acá, cuando está allá, entonces vamos a ir viendo la conexión entre todos ellos, ¿sí? Seguimos leyendo. Los apóstoles eran pioneros que caminaron con la ayuda del Espíritu Santo por el camino que nadie había pisado. Era la primera vez que se evangelizaba. Pero ellos tuvieron muchas bendiciones espirituales también que nadie había experimentado. El mismo Espíritu te invita a caminar por un nuevo camino y a experimentar las cosas celestiales impresionantes, porque Jesús mismo dijo que mayores cosas que la que Él hizo íbamos a hacer. Y todos estos caminos, el evangelizar fuera de lo que es Jerusalén y sus alrededores, es un privilegio que nosotros como pueblo de Dios tenemos, ¿sí? Seguimos. Dos cosas más maravillosas de la vida son el nacimiento y el crecimiento. Este libro nos muestra el nacimiento y el crecimiento de la iglesia, este libro de Hechos de los Apóstoles. Nosotros estudiamos el pasado para poder vivir el presente. Mientras estudiamos este libro, podemos entender bien qué es la iglesia y cuál es el propósito que tiene la iglesia. Esto es lo que nos interesa a nosotros, ¿sí? ¿Con qué propósito la iglesia es enviada? Como hablábamos ayer con un pastor, nosotros tenemos que tener en cuenta, y Pablo mismo también lo aclara muchas veces, ay de mí si no anunciar el Evangelio, que él predica a Cristo y a este crucificado, y que nosotros, nos dice también el apóstol Pedro, hemos sido llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Eso no se puede caer de nuestra boca. Ese es el hecho de los apóstoles que hoy en día nosotros tenemos que hacer. Anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. No de fulano, de mengano, de sultano. No nos interesa. ¿Qué nos interesa a nosotros? Lo que dice la palabra de Dios. Proclamar la palabra de Dios. Anunciar en este último tiempo que Cristo viene. Cada vez que participamos de la Santa Cena, recordamos, hacemos memoria de su sacrificio, pero también anunciamos su venida. Así que esta es la mayor función, el propósito. Esto es lo que vamos a estar estudiando, ¿sí? Continuamos. ¿Qué nos habla sobre el autor y la fecha del libro de Hechos de los Apóstoles? Debido a que el Evangelio de Lucas fue el primer libro dirigido a Teófilo, nosotros lo vemos en Lucas 1:3, es lógico concluir que Lucas también es el autor del libro de los Hechos, aunque no es nombrado en ninguno de los dos libros. En ninguno de los dos se dice que Lucas sea el autor explícitamente. Lucas fue el amigo cercano de Pablo, compañero de viaje, médico personal. Él fue un investigador cuidadoso, ¿sí? Lo vemos nosotros esta parte en Lucas 1, del 1 al 4. Y un historiador muy preciso.
desplegó el conocimiento que él tenía de las leyes, de las costumbres romanas, como también todo lo que es la geografía de Palestina, Asia Menor, Italia. Todo esto, por eso es un libro que está muy bien detallado. Es como que un periodista se hubiera dedicado a hacer todo un análisis de los viajes de Pablo, y nosotros tenemos con detalle cada movimiento, cada cosa que se hizo en estos primeros años de la iglesia. Seguimos leyendo, ¿sí? Al escribir Hechos, Lucas se apoyó también en fuentes, en esos fragmentos que hablamos que ya estaban escritos, ¿sí? Y ahí tenemos estas son las referencias, ¿sí? Cuando nosotros tenemos cosas así, son las referencias en Hechos, siempre estamos en el libro de los Hechos, 15, 23 al 29 y 23 del 26 al 30. Sin duda alguna, entrevistó a personas clave, tales como Pedro, Juan y otros en la iglesia de Jerusalén. El encarcelamiento de Pablo de 2 años en Cesarea, que nos habla en el capítulo 24, verso 27, le dio a Lucas una gran oportunidad de entrevistar ¿a quién? A Felipe y a sus hijas, quienes fueron consideradas fuentes importantes de la información de los primeros días de la iglesia. Finalmente, el uso frecuente de Lucas, el pronombre nosotros, en primera persona del plural, y ahí tenemos todas las veces que se dice la palabra esta, nosotros, revela que él fue un testigo ocular de muchos de los acontecimientos registrados en el libro de los Hechos, y él acompañó a Pablo en el transcurso de su gran parte de su ministerio. Algunos creen que Lucas escribió Hechos después de la caída de Jerusalén. Ese es un tema también en el tiempo, en el momento en que se escribió el libro, después del 70. Su muerte fue probablemente a mediados de los 80 después de Cristo, y no obstante es probable que él escribió antes del final del primer encarcelamiento romano de Pablo. ¿Sí? ¿Por qué decimos esto? Porque termina el libro justamente con este encarcelamiento. Así que cuando nosotros vemos el Evangelio de Lucas, vemos la primera parte o un primer recompilado del Evangelio del Reino de Dios. Y con Hechos de los Apóstoles vemos la segunda parte, ¿sí? En el libro de los Hechos indirectamente se menciona la caída de Jerusalén. Por eso podemos deducir que se escribió después este libro. Bueno, en un próximo video veremos el capítulo 1, así que les recomiendo que por favor estén leyendo el capítulo. Dios los bendiga mucho.